Hola, en esta lámina se presentan aspectos importantes revisados en el primer video, partiendo con la definición de límite asociado a la caracterización epsilon delta, como vimos. Hay un par de ejemplos o ejercicios propuestos, a continuación desarrollaremos uno de ellos, y además tenemos la propiedad que relaciona el límite a secas con los límites laterales, ¿cierto? Con el tema de existencia e igualdad. Vamos a trabajar el primer ejercicio, que lo vamos a enunciar así. Si a es mayor a cero, demostrar usando la definición que el límite de raíz cuadrada de x cuando x tiende a es igual a raíz de a. Bueno, para hacerlo, pegamos la definición, bueno, para tenerla siempre ahí como recordatorio, y la materializamos, la concretamos con el ejercicio o ejemplo que estamos trabajando. Tenemos entonces que para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, tal que para todo x perteneciente al dominio de la función, claramente el dominio de la función raíz cuadrada son los reales positivos más el cero, y entramos acá a esta estructura de implica con un antecedente y un consecuente, donde x sub 0, bueno, vale a, y tenemos acá que la diferencia entre la imagen y el límite, en valor absoluto, la distancia, recordemos, es menor a epsilon. Bueno, vamos a la demostración, donde vamos a considerar el, este término, digamos, presente en el consecuente, donde tenemos lo siguiente. El valor absoluto de raíz de x menos raíz de a es, bueno, acá aplicamos una racionalización. Bueno, puede ser, bueno, y de hecho lo es, artificioso recurrir a este paso de racionalizar, pero bueno, debemos entender que estamos deseando poder utilizar el antecedente en la demostración. De esta manera, al multiplicar por raíz de x más a y dividir, se liberan las raíces cuadradas y simplemente en el numerador nos queda x menos a, que tiene que ver exactamente con la expresión aquí presente. Aplicando propiedades de valor absoluto, bueno, aplicamos valor absoluto del numerador, aplicamos el denominador, pero en el denominador podemos suprimirlo dado que raíz de x y raíz de a son siempre positivos. ¿Mm? Ahora, mediante una propiedad básica de desigualdad tenemos lo siguiente, tenemos dos cocientes que son positivos, tenemos los numeradores iguales, pero nos damos cuenta que este denominador es más grande que este, y por lo tanto esta fracción, este cociente debe ser más pequeño que el que está acá. Finalmente, por fin, usamos el antecedente de la implicancia, pues sabemos que el valor absoluto de x menos a es menor a delta, y por lo tanto podemos llegar a este resultado. De este modo, mediante la elección lambda partido por raíz de a igual a epsilon, logramos satisfacer la definición y por lo tanto concretar la demostración, lo que implica que delta debe escogerse como raíz de a por epsilon. ¿Y por qué? Bueno, porque si nos damos cuenta, hemos sido capaces de acotar el valor absoluto de raíz de x menos a por el término delta partido por raíz de a, que es justamente lo que deseamos. Claramente hay otras elecciones posibles de delta, pero esta al menos nos garantiza lo deseado. Bueno, es el turno de GeoGebra, donde vamos a ejemplificar, digamos, gráficamente lo que hemos hecho analíticamente, al menos para un caso de A. Si tomamos A igual a 9, eh, vamos a ilustrar por qué el límite de raíz de x cuando x tiende a 9 es 3. Claramente la función raíz cuadrada está graficada acá en rojo. Ojo acá que el punto 9,3 pertenece realmente a la curva. Nos hemos dado cuenta que del punto de vista del límite es irrelevante eso, pues lo que nos interesa es acercarnos al punto sin tomarlo. Por algo hablábamos de vecindad perforada, por ejemplo. Entonces, yendo a la definición, tenemos que el antecedente ya sabemos que está asociado a una región que veníamos trabajando de color celeste, ¿cierto? Asociado a la vecindad perforada, acá tomando los valores de x que pertenecen a esa región, y teníamos como consecuente esta región verde que tiene que ver con
el conjunto que relaciona la distancia de las imágenes con respecto al valor límite, que en este caso es 3. Con este deslizador, ¿cierto? Podemos controlar el ancho de la franja horizontal y nos damos cuenta que hemos programado para delta el valor 3 epsilon, y nos damos cuenta que efectivamente para cualquier valor de epsilon dentro del dominio obviamente en que estoy trabajando acá, nos damos cuenta que cualquier valor de epsilon, la franja celeste se acomoda de tal manera que siempre las imágenes vayan quedando al interior de la región verde. Y eso implica que nos vamos a poder acercar tanto como queramos al punto 9,3. ¿Ok? Ahora presentamos un teorema muy importante para el cálculo de límites, denominado teorema del acotamiento o del sándwich. También se le encuentra con el nombre de teorema del emparedado. Nos dice que, suponiendo que en una vecindad perforada x sub 0 se cumple la desigualdad g de x menor o igual a f de x menor o igual a h de x, y que, ojo acá, el límite de las funciones que van en los extremos, cuando x tiende a x sub 0 es L, entonces el límite de la función que va al centro, cuando x también tiende a x sub 0, debe ser L de igual manera. ¿Ok? A continuación se nos presentan tres ejemplos o ejercicios propuestos. Vamos a desarrollar el primero de ellos. Los otros dos les quedan de tarea. Dice, si f de x está entre 2 y 3, vale decir es una función acotada, ¿cierto? Calcule si existe el límite de x por f de x cuando x tiende a 0. Si nos damos cuenta, no nos dan la función f de manera explícita. Sin embargo, nos están preguntando un límite que la involucra. La idea entonces es ir ocupando algunas propiedades que hemos ido revisando en estos videos. La idea es manipular convenientemente la desigualdad en primer lugar. Para ello, si x es mayor a 0, podemos multiplicar por x acá. Y nos queda entonces que 2x es menor o igual a x por f de x y a su vez menor o igual a 3x. Démonos cuenta que como x es positivo, no ha sido necesario invertir el orden de las desigualdades. Invertir las desigualdades. Bueno, aplicando límites, suponiendo que los límites existen, tenemos entonces que el límite de 2x debe ser menor o igual al límite de x por f de x y a su vez menor o igual al límite de 3x, donde debemos que tener cuidado con tomar, eso sí, el límite por la derecha, dado que hemos podido llegar a este resultado, dado que x es positivo. Estos límites muy sencillos, de 2x y 3x cuando x tiende a 0 por la derecha, son obviamente 0, es muy sencillo de demostrar, y de ese modo nos damos cuenta que el límite de x por f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, que es parte del límite que nos están requiriendo, obligatoriamente debe ser igual a 0. Este límite ha quedado entonces acotado. Ha quedado como el jamón del sándwich, por decirlo de alguna manera. De manera similar podemos proceder en el caso que x sea negativo. A multiplicar por x la desigualdad del enunciado, esa doble desigualdad, nos queda entonces que 2x debe ser mayor o igual, acá sí que invertimos dado que multiplicamos por un número negativo, x por f de x mayor o igual a 3x. Aplicando límite nuevamente, suponiendo que los límites existen, llegamos a un resultado similar que el anterior, y por lo tanto el límite de x por f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es 0. Dado entonces que los límites laterales existen y son iguales, concluimos que el límite a secas, el límite requerido, debe ser igual a 0. Para finalizar con el video, presentamos un teorema muy importante para el cálculo de límites denominado el teorema del cambio de variable. Nos dice, suponga que el límite de f de x cuando x tiende a A es L, y por otro lado el límite de g de t cuando t tiende a t sub 0 es A. Notemos que tenemos dos funciones independientes y las variables independientes también son distintas, x y t. Además nos dice que existe un c mayor a 0 tal que g de t es distinto de A. Recordemos que
A es el valor límite para g de t, para todo t perteneciente al intervalo abierto t sub 0 menos c a t sub 0 más c, pero quitando t sub 0. Bueno, eso si lo observamos con detenimiento, no es nada más que una vecindad perforada. Básicamente lo que nos está exigiendo, que es una condición bastante débil, es que debe existir una vecindad perforada centrada en t sub 0, donde la función g, en concreto la imagen g de t, debe ser distinta del valor límite. ¿Ok? Si eso se da, que repito es una condición bastante débil, el límite de f o g de t, cuando t tiende a t sub 0, es L. Recordemos que f o g de t es lo mismo que f de g de t, ¿cierto? Donde g de t va en el interior de f. Terminamos ahora sí con una ilustración del teorema muy sencilla. Dice, consideremos g de t igual a t menos 4 y t sub 0 igual a 1. Entonces el límite de g de t cuando t tiende a 1 claramente es el límite de t menos 4 cuando t tiende a 1. Ese límite muy sencillo nos da menos 3. Por otro lado tenemos otra función, f de x igual a x cuadrado, donde el límite de f de x cuando x tiende a menos 3, claramente también de resolver, es 9. Por otra parte, si hacemos la composición, f o g de t es f de g de t, y eso es igual a t menos 4 al cuadrado. Dado que existe esta vecindad perforada en torno a centrada en t sub 0 igual a 1, podemos entonces aplicarle el límite a la compuesta y concluir que el límite de t menos 4 al cuadrado cuando t tiende a 1 es 9. ¿Ok? Lo que nos dice el teorema básicamente es que podemos aplicar el límite, entre comillas, con total libertad, de la manera esperada, o deseada, mejor dicho, siempre y cuando se verifique esta condición que es bastante débil. Repito, esto va a ser muy importante en lo que venga relacionado con el cálculo de límites. Bueno, con esto culminamos con este video. Muchas gracias.